Muy bien, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a continuar la segunda sesión de nuestra mesa sobre secularización, Iglesia y Estado en el Perú. En esta segunda mesa vamos a continuar dialogando sobre los cambios políticos, sociales, que se van dando en el Perú del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Con prolongación a lo largo del XX, y viendo cómo este proceso de secularización, que es de largo aliento, pues va impactando, ¿no? En las relaciones interinstitucionales y en otros aspectos que vamos a revisar. Para eso vamos a tener a cuatro ponencias el día de hoy que tocan aspectos del siglo XIX, del siglo XX a considerar. En primer lugar, vamos a comenzar con la ponencia, no sé si se encuentra ya entre nosotros. Eh, no se encuentra entre nosotros, quería simplemente constatarlo, ¿no? No se encuentra entre nosotros todavía Sara González y Raúl Antonio Chau. Más adelante seguramente se conectarán, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la ponencia de Raiza Honorio Pantoja. Raiza es historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ella nos va a hablar sobre el tema siguiente, ¿no? Las doctrinas eclesiásticas frente al proceso de independencia, dos puntos, Guarochirí y Yauyos, entre 1808 y 1825. Adelante, Raiza, con tu exposición. Eh, Buenas tardes. Un segundo, no sé qué sucedió con el. Sí, ¿me escuchan? Eh, Sí, te escuchamos. sí, ya. Disculpe, ¿cómo es esto de para compartir pantalla? La flecha verde que está abajo. A ver, un segundo. La flecha verde. Ya, ya. Parte inferior. Aquí está, aquí está. Ya la encontré. Así, aquí está. Gracias. Ahí está, ahora sí. A ver, buenas tardes con todos. El día de, como ya explicó, esta mesa es acerca sobre la relación entre Iglesia y Estado. Y en este caso yo voy a hablar sobre las doctrinas eclesiásticas frente al proceso de independencia, específicamente las de Huarochirí y las de Yauli. Eh, en primer lugar, lo que voy a, digamos, es una pequeña, digamos, parte de mi investigación, es acerca de las características, las funciones y la importancia de las doctrinas. Entre las características tenemos que eran espacios de representación de influencia católica, eran jurisdicciones eclesiásticas locales, eran ejes de administración y organización para el control de la feligresía y estaban a cargo del cura. ¿Esto a qué me refiero? A ver, estos lugares adquirían, digamos, un protagonismo ya que eran vías privilegiadas para el control social a través de lo que llevaba a cabo la iglesia, ¿no? Eran una célula básica de administración civil y eclesiástica porque las doctrinas servían para llevar los registros de la población, para el control, para saber la cantidad de, digamos, de habitantes, lo que les faltaba, cada cosa, para eso servían las doctrinas, para llevar el registro. Y a su vez también impartían, ¿no? Por eso digo que servían tanto a la iglesia como al Estado, al gobierno, digamos. En cuanto a sus funciones, tiene dos principales, es la que yo he identificado. En este caso sería elaborar y custodiar registros como censos, bautismos, matrimonios, defunciones, y todo esto permitía conocer esa parte cotidiana, esa vida que llevaban, digamos, en esa época. Y la verdad es bastante fascinante para mí poder conocer, poder entender qué sucedía, porque ahí te dicen, hay curas que te describen cada comportamiento,
cada situación, hasta incluso algunos están metidos en conflictos y se ve como si uno fuera parte de ello. Entonces es bastante, bastante interesante. La segunda función es representar fundamentalmente, ¿no? La construcción de identidades, tanto imaginarios social, religiosos y culturales. ¿A qué me refiero? Religiosos es porque, bueno, son las labores religiosas en sí que llevaban a cabo los curas, que en este caso, bueno, es profesar la fe católica, impartir los sacramentos, velar por el orden, ¿no? Por el orden moral, y los sociales es que eran servidores tanto de la jerarquía eclesiástica como de la jerarquía, como del gobierno. Y culturales es porque el cura tenía ese poder de persuasión que lo impartía a través de los sermones, el poder de convencer a la gente. Bueno, es algo que hasta ahora se ve, ¿no? Hasta ahora se ve cómo se convence a la gente de esa forma, digamos, hasta en los gestos, en la posición de cómo se ubica, en lo que expresa, en las mismas palabras en sí. Esto sería una intermediación cultural, finalmente, ¿no? Y la importancia de las doctrinas es que eran corporaciones subordinadas jerárquicamente dentro de la iglesia. Esto quiere decir que dependían de la alta jerarquía, por lo tanto estaban siempre, digamos, siendo un tanto vigiladas, aunque por digamos, por la ubicación geográfica, no había tanto, digamos, no había tanto control, porque en cierta forma algunos, los obispos que llegaban digamos, a supervisar, o los que enviaban a supervisar, ellos, bueno, a veces no iban, iban 2 o 3 veces al año, a veces no iban. Entonces, bueno, eso es, la segunda importancia es ámbito reducido y concentrado. ¿Por qué? Porque permitía, en este caso, permitía aquí está, permitía el espacio para el sermón. ¿En qué sentido? Para poder persuadir a la gente, como ya lo dije. Permitía los debates, los pequeños debates que, digamos, no son en tanto, no abiertamente debates, pero sí hay ciertos cuestionamientos, lo cual se ve en los testimonios de los mismos curas. Habían reclamos, habían amotinamientos, habían, digamos, manipulación. Era un espacio para eso, ¿no? Para compartir. Algo así como las pulperías, como eso que se compartía, ese espacio de debate, de las doctrinas, no era tan abiertamente, pero sí había ese rasgo. Y es un eje fundamental de la vida cotidiana de la población. ¿Por qué? Justamente por el control que llevan, por tanto espiritual como civil, ¿no? Bueno, las doctrinas eclesiásticas de Huarochirí y de Yauyos estaban organizadas de acuerdo a las reformas borbónicas, las cuales fueron ubicadas, eran parte de la Intendencia de Lima, la cual contaba con 8 partidos y subdelegaciones. Y bueno, en este caso las doctrinas que he estudiado son el partido de Huarochirí, ahí están, que contaba con 11 doctrinas, las cuales pude identificar gracias a la serie estadística del archivo arzobispal, y la del partido de Yauyos, que cuenta con 8 doctrinas, también cada una con su respectivo nombre, con su respectiva jurisdicción y con su cura también a cargo, ¿no? De acuerdo al grado. La doctrina eclesiástica como unidad administrativa. ¿A qué me refiero? A que las doctrinas estaban muy bien organizadas. Por ejemplo, aquí, bueno, pongo el caso de la doctrina de San Lorenzo de Quintí, la cual estaban organizadas con un pueblo llamado La Cabecera y los demás pueblos satélite. Contaban con diferentes pueblos, ¿no? Cantidad variaban de acuerdo a las doctrinas. Los pueblos satélites se encargaban de llevar la información al pueblo cabecera. Entonces, eso le permitía al cura poder llevar un mejor control de la población, poder saber qué era lo que faltaba, lo que en todo caso podía solicitar. Eso le permitía. Bueno, aquí en un lado está lo de, digamos, las doctrinas, la administración de las doctrinas. Bueno, ahí están los diferentes rasgos: el párroco propio, el párroco interino, el vicario foráneo y el coadjutor.
En el caso de los dos primeros, ambos tenían su parroquia, su propia parroquia. En cambio, el tercero, digamos que estaba por un tiempo o de acuerdo a lo asignado por un párroco propio. Muchos tenían enfermedades o no podían ejercer o se quejaban de que no les pagaban, y entonces muchas parroquias se quedaban sin párroco, entonces valga la redundancia. Entonces ponían a un párroco interino o a un coadjutor, en este caso. Continuamos. A ver, las doctrinas, a ver, los curas, a ver, vamos. Los curas de las doctrinas eclesiásticas de Huarochirí y Yauyos eran en su mayoría criollos y relativamente pobres. Intermediarios sociales, porque se encargaban de impartir lo que el gobierno mandaba hacia la población, al igual que lo de la iglesia. Sus discursos y acciones, por eso sus discursos y acciones estuvieron condicionados por cuatro aspectos principales que he identificado, como es el caso de la situación de las parroquias, que en este caso es el aspecto material y económico, cómo estaba la parroquia. Muchos se quejaban de que estaban pobres o se robaban en muchos casos los objetos, denunciaban los curas eso. Los actos de religión, ¿a qué me refiero? A que muchos feligreses no asistían a misa, no querían pagar los diezmos o las primicias, ¿no? Eso generaba conflictos. En el caso de la formación y educación, bueno, básicamente las ideas ilustradas, la retórica, la oratoria con la que estaban formados los curas, lo que les permitía, claro, ejercer sus funciones. En el caso de las condiciones de vida, bueno, ahí están los conflictos cotidianos y denuncias, que en muchos casos los curas se ven implicados. Los retrasos de pagos, cuando no querían, los feligreses se negaban a pagar por el simple hecho de no asistir, o de decir de los abusos cometidos de los curas. El relajamiento moral y económico, bueno, es el caso de las juntas clandestinas que denunciaban los curas, de las conspiraciones que denunciaban abiertamente. Y último es el caso la postura y discurso de las altas autoridades eclesiásticas. ¿En qué sentido? Al estar en un clima de inestabilidad ideológica, las altas autoridades eclesiásticas estaban más cercanas, digamos, al control. En el caso de los curas de doctrina, digamos, por la ubicación geográfica, no estaban digamos, tan vigilados, por decirlo así, y por eso en ellos influye mucho más el aspecto personal. Y bueno, los otros intereses, ¿no? Que en este caso son los que acabo de mencionar. A ver, en los tiempos de fidelidad a la corona hispánica, entre 1808 y 1820. A ver, los discursos aquí giran en torno a 4 puntos principales. El primero es preservar la unidad imperial. Eso es parte de lo que acordó la alta jerarquía eclesiástica. Al optar por la fidelidad a la corona, toda esa información y esos discursos fueron canalizados a través de los curas de doctrina. Sin embargo, los curas de doctrina tenían influencia, digamos, personal, porque hay que ver en qué condiciones vivían. En el caso de las situaciones de las doctrinas o parroquias, como expliqué, muchas se encontraban en pobreza material, o venían y se llevaban el dinero para decir que eran para las tropas, para luchar. Entonces eso les generaba pérdidas económicas a los curas. En cuanto a las condiciones de vida, los curas estaban rodeados por población que, si bien aquí en Perú no, en un principio, en esa época, no cuajó, digamos, el sentido revolucionario, no hubo aquí en Lima, específicamente en Huarochirí, en Yauyos, no hubo ese movimiento revolucionario ni todo eso. Sin embargo, eso no significa de que no hubieron intentos. Por ejemplo, he identificado al cura específicamente Bartolomé de Buendía, el cura de la doctrina de Pampas, de Yauyos, denunciar así explícitamente la formación de juntas clandestinas de curas, perdón, lideradas por 4 indios viejos, que es como él señala específicamente, que iban en contra de la monarquía y de la religión, que cuestionaban el sistema
y ellos denuncian específicamente. Entonces, eso da una idea de lo que ocurría. No es que necesariamente nadie dijo nada, ni que no hubo intentos, ni que todos estaban supeditados. Sí hubo intentos, claro que fueron mínimos, no fue como en el caso de Huánuco y Cusco, ¿no? Pero sí hubo intentos. He podido identificar esas denuncias, incluso, bueno, eso es, por un lado, las condiciones de vida que afectaron el proceder de los curas, digamos, ¿no? El castigo divino, ¿a qué se referían? A que, miren, las altas autoridades eclesiásticas hablaban de un castigo divino porque los jerarcas digamos, tenían un relajamiento moral, no estaban cumpliendo con las normas religiosas, entonces decían que era una manera de que no les había caído un castigo divino y por eso había ocurrido esta crisis. Entonces, esa información, ese discurso, los curas lo utilizaban a su favor, digamos, dentro de las doctrinas, para decir que eso era debido al comportamiento de los feligreses. Los feligreses, ellos denunciaban excesivos, digamos, fiestas en las que ellos reinaba ahí la embriaguez, como dicen los curas, la embriaguez, la idolatría. Entonces decían que por esos comportamientos es que está ocurriendo lo que es. Entonces, por tanto, tienen que volver a cumplir las normas, a cumplir lo que los curas decían. Entonces, eso es lo que basa el castigo divino. Preservar la armonía y tranquilidad pública. ¿A qué se refieren? Se refieren a que debe haber un respeto por las autoridades legítimas, que en este caso sería el rey, ¿no? Ellos dicen que debe haber una subordinación, debe haber un respeto a las tradiciones, un respeto a las tradiciones, y eso va a permitir que, que todo marche bien, digamos. Era lo que les convenía abiertamente, ¿no? Era lo que les convenía, porque ellos también, aparte de sus funciones eclesiásticas, tenían otras actividades. Muchos comerciaban con las bendiciones, con las misas, con diversas cosas que deberían ser, digámoslo así, gratis, porque era su vocación. Ellos comerciaban con eso a cambio de favores, o en todo caso mediaban. Muchos los usaban de árbitros, en todo caso, para el conflicto digamos, por la posesión de tierras o del agua. Muchos se quejaban de que algunos no tenían acceso al agua, entonces el cura era el que se encargaba de mediar esas situaciones y poder resolverlas. Claro, muchos aprovechaban para también sacar beneficio propio. Es lo que y bueno, aquí en esta época la independencia es vista como señalada como maligna y prohibida por ir no solo en contra del gobierno, sino en contra de la religión, porque religión y gobierno, religión y política estaban de la mano. Entonces ellos, al solo hecho de pensar, de tener la idea de una independencia, ya estás yendo en contra de la religión, por lo tanto vas a ser castigado. Eso era lo que manejaban entre la población para, digamos, asustar, generar miedo. Bueno, lo que ahora ocurre básicamente también en la actualidad, ¿no? Y básicamente, bueno, eso es lo de en los tiempos de la fidelidad a la corona hispánica. En cuanto a la imagen de la independencia, bueno, aquí los discursos giraban en 4 puntos igual. A ver, preservar y exaltar la importancia de la religión en la sociedad. Aquí se redefinió la idea de que el gobierno legítimo era el del monarca. Aquí ya se ve como una salvación la idea de la independencia. Bueno, eso era lo que, en primer lugar, optaron los curas de doctrina, debido a que, a ver, en la situación de las parroquias se seguía viendo la pobreza material, la pobreza, ahora en este caso ya no se quitaba dinero para las tropas realistas, sino ahora también se solicitaba para los ejércitos patriotas. Muchos decían que habían apoyado incluso o que les quitaban sus ganancias y todo eso. En cuanto a la formación y educación, bueno, aquí afloraron abiertamente las ideas ilustradas, aunque muchos curas eran ilustrados más no liberales. En cuanto a las condiciones de vida, bueno, aquí todo estaba movido. El caso de Lima era más evidente, en la sierra había menos control, digámoslo así. El actor de las altas autoridades eclesiásticas, lo primero que hicieron, bueno, muchos obispos desistieron de
de sus cargos y se retiraron, no estuvieron de acuerdo con la independencia. Entonces, ¿qué les quedaba a los curas de doctrina? Ellos prácticamente se quedaron en el aire, entonces tenían que dar prioridad a sus intereses personales, o en todo caso a su labor eclesiástica, ¿no? Que era adoctrinar a la población. En este caso, bueno, aquí la independencia es señalada o vista como un logro por el favor de la religión. ¿En qué sentido? En que muchos de ellos, como el caso del cura José Manuel Carrillo, él señala que debido a las rogativas, a las misas en honor a las batallas, es por eso que se ha logrado la independencia, es lo que él señala, que debido a la intervención, que si ocurrió eso no es por la voluntad del hombre, sino es por una voluntad divina. Ahora la religión es usada para legitimar el nuevo gobierno, lo mismo que ocurría en años anteriores, que legitimaba la monarquía. Ahora lo que hacen es legitimar el nuevo gobierno. Igual, ahora se maneja, de la misma forma se maneja el castigo divino. Así como el castigo divino les había caído a los monarcas que habían tenido un relajamiento moral, digamos, en cuanto a la religión, ahora ya el castigo les había caído a las tropas realistas. Sí, ya casi se termina. A las tropas realistas. Entonces, era ahora lo que se manejaba, era simplemente cambiar de finalidad, nada más. Es casi los mismos discursos, es casi la misma argumentación, pero es cambiar la finalidad de acuerdo al gobierno de turno. Y preservar la armonía y tranquilidad pública es justamente para eso, para procurar el bien común, digámoslo así, para procurar el bien común, y se enfatizaba principalmente la importancia de la religión. Eso era lo que más se buscaba en esta situación. Bueno, en conclusión, bueno, la organización, administración y funcionamiento de las doctrinas eclesiásticas nos permite entender el orden jerárquico que había tanto a nivel administrativo, a nivel territorial, como a nivel pastoral, eclesial. El papel fundamental de los curas. Bueno, aquí se ve altamente el papel de ellos como intermediarios tanto sociales y culturales, esa labor, esas características y esas virtudes, digamos, esas, sí, características que poseían para poder persuadir, para poder lograr que la población actuara de cierta manera, estableciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, ahí se ve la importancia del papel fundamental de los curas en impartir estos discursos, estos argumentos en favor o en contra del gobierno de turno, digamos así. Y las acciones y discursos, bueno, fueron de acuerdo a las autoridades, claro, lo que se establece las autoridades tanto civiles y eclesiásticas, y también venían muy cargados de elementos personales, porque había que ver la condición en la que ellos estaban, cómo vivían, para poder saber cuál era la manera de actuar ante una determinada situación. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? En la actualidad también? Uno siempre ante una determinada situación o bien se genera miedo, o bien se atreven a los cambios, o bien se mantienen neutros, ambiguos. Es lo que ocurre para todas las situaciones, digamos, cuando se tiene que tomar alguna decisión, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Raiza, por tu exposición. Y ahora pasamos a la ponencia que presenta Sara González Castrejón, historiadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Raúl Antonio Chau, obispo auxiliar de Arequipa. El tema se titula Apuntes sobre la participación del clero rural en el proceso de independencia del Perú. 3 casos inéditos de la Sierra de Lima, Naván y Andajes, provincia de Ollón, y Mangas, provincia de Bolonesia. Adelante, por favor, con los... Ya, bueno, comienzo y luego, antes de que siga Monseñor, porque yo voy a hablar primero, voy a asegurarme de que se pueda compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la introducción de nuestro tema, que va muy bien con lo que acaba de exponer nuestra querida Raiza,
Entonces, cuando se iniciaron los procesos de independencia americanos, la Iglesia del Perú contaba con un arzobispado capitalino en Lima y 4 obispados provinciales en Cusco, Arequipa, Trujillo y Huamanga. Era una institución poderosa y respetada, pero social e ideológicamente heterogénea, cuyos miembros colaboraron con ambas facciones, realista y patriótica, de acuerdo con sus convicciones políticas o sus intereses pastorales o comunitarios. Para dificultar más las cosas, en aquella época muchos obispos y sacerdotes eran no solo súbditos de España, sino además peninsulares, de modo que les resultaba difícil someterse al nuevo poder ejecutivo sin plantearse que de alguna manera traicionaban a la madre patria. El término súbditos de España, independientemente del lugar de nacimiento de cada prelado, se refería a la vinculación y dependencia en que la Iglesia peruana se hallaba respecto de la autoridad real española, por razón del patronato regio, es decir, del ejercicio por parte de la monarquía española de todas o la mayoría de las facultades atribuidas a la Iglesia en el gobierno de los fieles, lo que convertía a los reyes de España en la máxima autoridad eclesiástica en los territorios bajo su gobierno. Este poder les fue otorgado por las llamadas bulas alejandrinas del Papa Alejandro VI y confirmado por la bula Universalis Ecclesiae de Julio II, fechada el 28 de julio de 1508. La corona española tenía el poder sobre los asuntos misionales de Indias y en el siglo XVII lo consiguió sobre la Congregación de Propaganda Fidei, ¿no? La Congregación para la Propaganda de la Fe. A sus titulares correspondía, pues, la difusión de la fe, la distribución y delimitación de las sedes episcopales y la sustentación y administración económica de las misiones, y facultades no concedidas hasta entonces a ningún otro príncipe de la cristiandad, y que hasta fines del siglo XV eran de exclusiva incumbencia de la Santa Sede y de las órdenes religiosas. O sea, básicamente, para recapitular hasta aquí, lo que he dicho es que como los reyes católicos ganaron la península ibérica de manos de los conquistadores musulmanes, distintos papas, en especial Julio II y Alejandro VI, pues fueron concediéndoles privilegios en el sentido de que podían administrar la Iglesia en los territorios de las Américas, lo cual básicamente significa que podían enviar las órdenes religiosas que quisieran y también nombrar obispos, de lo cual se ocupaba el virrey de turno, quien estuviera en nombre de los monarcas españoles, ¿no? Y bueno, total, las reformas de Carlos III, un rey que reinó desde 1750 en adelante en España, pues hicieron migrar a las Américas la idea del patronato regio al regio vicariato, o sea, más autoritario todavía, por decirlo así. Eso implicaba que el monarca español tenía también la facultad de ser vicario por la naturaleza de su propio poder real, y, o sea, vicario de la Santa Sede, que no estamos hablando aquí de ninguna tontería, era algo súper serio, ¿no? Bueno, un vicario de la Santa Sede por su propio poder real y no solo como una concesión otorgada por el Papa, es decir, él ya nacía rey, ya tenía derecho a ser vicario. Conocido es el apoyo a la causa independentista por una u otra razón, forzados por las circunstancias o no,
de notorias personalidades religiosas como Bartolomé María de las Heras Navarro, obispo del Cusco y luego arzobispo de Lima, José Sebastián de Goyeneche y Barreda, obispo de Arequipa y después arzobispo de Lima, José Calixto de Orihuela y Valderrama, que era de la Orden de San Agustín, obispo del Cusco, o Francisco Javier de Luna Pizarro, un noble arequipeño de alto calibre intelectual que terminó sus días como arzobispo de Lima después de una brillante carrera política en la temprana República del Perú, que ahora vamos a discutir. Monseñor Bartolomé de las Heras era un monárquico convencido. Al sublevarse en el Cusco, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en 1814 se involucró de lleno en la situación y envió una carta a José Angulo, que era el jefe de los insurgentes, en la que le pedía que depusiera las armas. Aunque la solicitud no prosperó, su valiente actitud mediadora fue el precedente para su papel en la complicada situación política que se presentaba en el Perú. Mientras el virrey La Serna abandonó Lima y se retiró a la sierra con sus ejércitos ante el cerco de las fuerzas de San Martín, el carismático arzobispo Bartolomé de las Heras permaneció fielmente junto a su pueblo, aun a costa de tener que firmar el acta de independencia y sacrificar sus propios principios políticos, porque ya hemos dicho que él era una persona de apego monárquico, pero aún así se quedó, dijo, mire, pase lo que pase, yo me quedo con mi pueblo. Y si tengo que firmar el acta de independencia, lo hago y es lo que toca y ya está. Bueno, como es sabido, dicho prelado tuvo que exiliarse a España debido al hostigamiento que le propinó Bernardo de Monteagudo, ministro de Guerra y Marina del nuevo régimen, del gobierno republicano. Pero antes contribuyó a sentar las bases de la Iglesia republicana, nombrando al clérigo don Francisco Javier de Luna Pizarro como miembro de la Junta de Purificación Eclesiástica, un organismo oficial fundado por él que debía informar al gobierno sobre la conducta política del clero. Entonces, más tarde, el protector San Martín le hizo a Francisco Javier de Luna Pizarro integrar la Junta Censora y la comisión que debería preparar el proyecto de elecciones para diputados en el Congreso Constituyente. El padre Luna Pizarro fue presidente del primer Congreso Constituyente del Perú 3 veces, eso es algo bastante conocido, ¿no? Además de encargado del Poder Ejecutivo y presidente de la Comisión Nacional, para terminar como arzobispo de Lima en 1846 hasta su fallecimiento en 1855. Es decir, don Francisco Javier Luna Pizarro, gracias. Ya digo, a ver, un segundito que se me cae el teléfono. Vaya chapuza. Bueno. ¿Cómo pasó las imágenes? Yo paso por ti, Sara, no te preocupes, tú solo dime. Ya, bueno, puede pasar, por favor, es que yo no tengo mucha experiencia en esto, pero ya vamos llegando, ya vamos. ¿Puede compartir las imágenes, por favor? La pantalla. La he visto ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen. Sí.
Sin ningún Sí. problema, estamos Vale, de viendo. acuerdo. Aquí estamos con Francisco Javier de Luna Pizarro, perfecto. No, era lo que estábamos diciendo, que, bueno, pues para resumir con este prelado, pues él dejó su carrera política porque descubrió su vocación y se dedicó finalmente a la carrera eclesiástica y llegó a ser arzobispo de Lima, y antes de eso ya él había renunciado a todo lo que tuviera que ver con la política, pero fue un clérigo enormemente influente. Y vamos a ver, ¿puede pasar, por favor, la siguiente? Ya. También, por otra parte, Monseñor José Sebastián Goyeneche y Barreda, que fue obispo de Arequipa entre 1817 y 1859, y arzobispo de Lima desde esa última fecha hasta su muerte en 1872, fue el único prelado legítimo desde 1825 en el área comprendida por los actuales países de Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Ecuador, debido al alejamiento o expulsión de otros obispos por el avance o triunfo de la causa republicana, y como tal se dirigió al Papa León XII para que fueran reanudadas las relaciones con la Santa Sede, es decir, entre el gobierno del Perú y la Santa Sede. Lo que le expuso a León XII era que por la situación tan incierta políticamente, pues había necesidad de sacerdotes, no mucha gente se atrevía a ser sacerdote, no sabían lo que iba a pasar con ellos, ¿no? Y también la dificultad de los obispos de acudir a la consagración de los potenciales sacerdotes en tantas provincias apartadas. Imagínense, Monseñor José Sebastián de Goyeneche era el único obispo legítimo que se quedó allí. ¿Cómo iba a acudir a Tucumán, a Charcas, todo eso? Pues claro, él hizo ahí un esfuerzo para conseguir apoyo del Papa León XII. Solo cabe imaginarse el caos de esta guerra de lealtades por parte de las autoridades eclesiásticas y la situación política incierta significaron para los sacerdotes que obtuvieron su puesto o ya estaban en él durante el proceso independentista. Para ello recurrimos a unos expedientes de curas rurales poco conocidos que provienen de las actas de la antes mencionada Junta de Purificación Eclesiástica. Vamos a ver algunos datos sobre el clero independentista en la Sierra de Lima. Con la instalación de la República, los curas diocesanos se veían en una encrucijada imposible, que más o menos lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Para probar su patriotismo, no tenían más remedio que mostrar sus actas de nombramiento emitidas por los reyes españoles, en virtud del patronato regio que hemos ya explicado anteriormente, para luego justificar su rechazo al poder real metropolitano. O sea, me nombra el rey, pero yo detesto al rey, aunque me ha dado mi puesto, más o menos es algo así. Normalmente, los sacerdotes que demostraban su adhesión a la causa patriótica recurrían a testigos que informaban del hostigamiento que sufrían por parte de los españoles. Es el caso de don Agustín Beas, párroco de Mangas, en el actual departamento de Ancas, provincia bolognesi. Su apoderado, don Faustino Durán, informó a la Junta de Purificación Eclesiástica de que don Agustín Beas, aquí estoy citando el expediente, literalmente, pasó en su virtud a servir dicha doctrina y cumplir en lo posible con sus deberes, pero se lo embarazó el señor gobernador de aquel partido, don Toribio Luzuriaga, por ser necesaria la revalidación del nombramiento por vuestra excelencia. ¿Puede pasar a la siguiente imagen, por favor? Siguiente imagen, por favor. Ya, eso. Es lo que estoy leyendo, ¿no?
Mi parte ha reunido siempre los más decididos sentimientos en favor de nuestra sagrada causa, como toda su familia, según es de público y notorio, pues por ella ha sufrido la persecución más obstinada por la tiranía española. Por estos hechos tan notorios, no duda mi parte alcanzar de la superior bondad de vuestra excelencia el que se digne revalidarle dicho título y ordenar en consecuencia no se le ponga embarazo para llenar los importantes objetos de su ministerio en esa doctrina. El veredicto de la Junta Eclesiástica de Purificación, emitido el 8 de diciembre de 1821, fue que el padre Beas era un patriota antiguo y decidido. Los presbíteros que ejercían en zonas rurales desempeñaron una labor destacada en el fomento de la devoción y apego al nuevo régimen político, con panfletos encendidos y a veces tomando las armas en persona. Por ejemplo, en 1821 y 1822, el distrito de Iguarí, en la provincia de Huaral, que es la región Lima, aportó más de 280 pesos para la construcción del nuevo navío San Martín a instancias de su párroco, el doctor Blas de la Encina y Ruiz Díaz. Bueno, el navío San Martín, algunos sabrán, no sé, pero era un barco que había sido adquirido había sido adquirido por Chile, lo habían rebautizado San Martín, era un barco de origen español y en 1821 se destruyó, ¿no? En las guerras independentistas, pues querían construir uno nuevo, llamado San Martín también. Y aquí los curas tuvieron un papel importante recaudando fondos para construir ese hipotético navío San Martín. Y entonces este párroco, el doctor Blas de la Encina y Ruiz Díaz, cuyo amor por la incipiente república quedó reconocido y constatado en la Gaceta del Gobierno Independiente, número 16, con fecha del 17 de agosto de 1822, donde el Poder Supremo, y en su nombre el Marqués de Torre Tagle, quiso pagar tributo a la generosidad de los iguarinos y al espíritu libertario de su renombrado sacerdote. Y ahora le paso la palabra a Monseñor Raúl Chao. Y por favor puede pasar también la diapositiva. Así, muy bien. Gracias, Sara. A usted, Monseñor. Cuando San Martín se encontraba en Huacho, mandó una misiva al presbítero Gavino Uribe y Villegas, que entonces ejercía el cargo de párroco de Guarmey, y quien se declaraba un eminente patriota desde antes que el propio Libertador llegase a las costas peruanas. Un documento fechado en Lima el 9 de mayo de 1820 señala que este clérigo había remitido previamente un importante plan donde comentaba la situación política del partido de Huaylas junto con parte de los Conchucos y de Cajatambo. Asimismo, indicaba los caminos de comunicación desde estas zonas con la costa. Este informe aludía a que dicha información fuera utilizada en bien de la causa del rey. Con esto, al parecer, entre mayo y noviembre de 1821, el padre Uribe se decidió por el bando patriota, quizás por convicción propia o tal vez para salvar a su feligresía de posibles represalias y violencia ante la inminente llegada de los soldados libertadores. Eventualmente se convirtió en un miliciano y en una figura cuasi legendaria en la lucha ancashina por la autodeterminación. Fue un héroe independentista local en Guarmey y Aija, su pueblo natal, y finalmente resultó nombrado benemérito de la patria. De hecho, existe el retrato que estamos viendo en la imagen, fechado en 1960 y realizado por el artista Leoncio Maguiña Morales, que lo representa como un clérigo nacionalista, intelectual y luchador,
de pie junto a un crucifijo colgado en la pared, con su mano derecha sobre un libro que suponemos es el Acta de la Independencia del Perú, ya que descansa encima de una bandera de la nación que cae sobre una estantería con libros y con un sable en su mano izquierda. Es curiosa la imagen que vemos. A través de la ventana, a su espalda, se observan el templo y la localidad de Aija, su pueblo natal. Estamos ante una interesante representación póstuma, llena de simbolismo patriótico, del hombre que cambió el curso histórico de una comarca entera. Otro caso bien documentado de cura rural pro independencia es el de José María Delgado, quien servía en el curato de Checras, en el partido de Sayán, cuando llegó San Martín a Lima, quien dejó por escrito su testimonio político. Y deseoso de emplearme en la defensa de mi país y de que igualmente se empleasen en ella mis feligreses, a quienes tenía prevenidos y dispuestos para este caso, propuse a dicho general se levantasen 3 compañías de 100 hombres cada una, la que se verificó poniéndose a la cabeza de ellas oficiales del ejército para su disciplina. A pocos días de esto me comisionó el señor general para que cegase y destruyese un camino en la cordillera de Quisque, a fin de impedir el tránsito a los enemigos que se hallaban al otro lado y pretendían pasarla en solicitud de ganados. Después de algunos días de trabajo, logré concluir mi obra y que el enemigo se retirase. Hallándose el señor general Otero de jefe militar y político del Cerro de Pasco, pasé allí comandando una partida de mi gente. Me puse a sus órdenes y estuve acuartelado todo el tiempo que dicho señor lo tuvo por conveniente. Interesante lo que dice el sacerdote Delgado. ¿Perdón? 5 minutos quedan. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Construir o destruir vías de comunicación, unir o aislar personas, todas estas acciones eran de manera clara para indicar una marca indeleble en la ruta hacia nuevos tiempos, lejos de la dominación metropolitana. Ahora, discutamos algunas representaciones visuales de la emergente nación peruana en la Sierra de Lima, Nabán, provincia de Ollón, y Huancahuasi, provincia de Huaura. Por favor, siguiente imagen. Vemos la bóveda del presbiterio de San Pedro de Nabán, en Ollón. El Archivo Arzobispal de Lima conserva el expediente de la Junta Eclesiástica de Purificación del párroco de la Iglesia Matriz de Andajes, don José de la Torre, con fecha de 1822. Para acreditar su patriotismo, este sacerdote proporcionó las informaciones de 2 testigos. Uno fue Pedro José Cornejo, ayudante del ejército independentista, quien habló de la animadversión que el subdelegado de la provincia de Canta, el señor Piélago, y otros 2 españoles le tenían cuando era cura de Lampián en 1818, y de que era considerado patriota por los amantes de la libertad locales. El otro fue Manuel Porras, quien lo definió como patriota de origen, pues ya lo era cuando la causa de la independencia aún no tenía mucho apoyo ni una organización clara. La iglesia de San Pedro de Nabán, contigua al de Santiago de Andajes y anexo del mismo, tiene una manifestación visual que corresponde con la hoja de vida y el ideario del padre Latorre. Como vemos en la imagen, referida a la techumbre que cubre el área del presbiterio, enlucida con yeso, cuenta con una pintura mural que representa a 2 ángeles sosteniendo una corona sobre un medallón y una cinta que lleva los colores de la bandera peruana. La cartela central tiene la siguiente inscripción en latín que comienza con la palabra Magnificat. Se trata, como sabemos, del Magnificat, el texto en donde se relata pues toda la trayectoria de la Virgen María y comienza con esa efusión que Santa Isabel hace cuando ella la visita. La bóveda pintada de Nabán acerca del Magnificat
Es una gran pista visual sobre cómo se creaba y recreaba la historia eclesiástica y también la manera de que la gente local pudiera graficar y también poder asumir toda esta gesta. Siguiente imagen, voy acortando porque ya quedan, creo que 2 minutos. Vemos ahora la capilla de Huancahuasi, distrito de Santa Leonor, provincia de Huaura. Este ejemplo rural fabricado en alto relieve, de similar estilo y mensajes que vemos en la imagen, aunque el edificio es moderno, conserva en su interior un notable retablo decimonónico. Juzgamos que corresponde a la primera parte del siglo XIX, dados su aspecto e iconografía. Su mesa tiene un receso con decoración de lazos. Consta de 2 cuerpos estructurados por columnas clásicas de fuste liso, que también se hallan a los lados del tabernáculo, el cual posee un dosel curvo adornado con bustos de ángeles. En el cuerpo alto, las hornacinas laterales tienen forma de guirnalda, un detalle popular en el arte que promovió la nueva nación. Y el borde semicircular se decora con festonería y un sol radiado con la paloma que representa al Espíritu Santo, bajo el cual hay un medallón de cuyos lados emana una cinta ondulada pintada con los colores de la bandera del Perú. Los marcos de los 2 nichos del cuerpo inferior replican este último motivo creando así un conjunto, como vemos, equilibrado en las formas circulares. Este es un testimonio que se conserva de cómo ya en la iglesia se tomaban estas formas patrióticas, ¿no? Como conclusión, la Iglesia y la Independencia del Perú dio lugar a expedientes documentales y monumentos físicos, testigos de las contradicciones y desafíos de una sociedad en construcción que exploraba caminos nuevos para autoexpresarse y mostrar una imagen confiada y poderosa ante el mundo moderno. Las experiencias del clero rural son tan interesantes y valiosas como las de los prelados, aunque la voz de estos últimos fuera más escuchada y su ejemplo tuviera mayor peso en la emergente república. Es importante rescatar el legado de aquellos que cambiaron el destino de su país desde abajo. Los sacerdotes comunes, influyentes y respetados, desempeñaron un papel decisivo en la construcción del país, de nuestra nación peruana, por medio tanto verbales como visuales. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a ustedes por la intervención. Les recuerdo al público que pueden ir haciendo por el chat sus preguntas. Al final de la mesa recogeremos las preguntas para los ponentes. A continuación, vamos a presentar el siguiente trabajo. Es de Rolando Iberico. Rolando Iberico es profesor en la Universidad Católica y actualmente se encuentra en la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? El profesor Iberico nos va a presentar el siguiente trabajo: Entre la fe y la República, proyectos católicos para el Perú, siglos XIX y XX. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, quiero presentar algunas ideas sobre la relación entre fe y república desde la independencia hasta el tiempo actual, tratando de presentar más bien el debate más intelectual. Y agradezco en eso a don Raúl y a la profesora Sara porque han presentado de manera interesante más bien este clero popular, estas resecciones de la independencia en el mundo más popular, en el clero más popular, pero a mí me gustaría verlo desde el debate más intelectual y me permitiré leer algunas ideas y luego ir comentándolas en estos 20 minutos que tengo. La independencia del Perú significó una ruptura de la organización político-religiosa del Estado colonial.
No obstante la quiebra del orden virreinal, la Iglesia colonial logró que la naciente república reconociese de manera exclusiva como su religión oficial la católica, apostólica y romana, como fue incluida en la primera constitución del país. A diferencia del modelo revolucionario francés, el Perú nació como una república católica, intolerante de otras formas religiosas cristianas y no cristianas. Por tanto, la nueva república reconoció desde su inicio el rol fundante del catolicismo como parte de la estructura del nuevo sistema político. La República Católica constituyó la forma fundamental del régimen político durante casi un siglo de la historia política peruana. De esta manera, las diversas constituciones de la República mantuvieron la exclusividad del catolicismo hasta la ley de 1915, que abrió la puerta a la libertad de cultos en el país. La promulgación de la ley se produjo tras décadas de debates políticos y de un proceso de progresiva secularización institucional del Estado, no necesariamente de la sociedad, como hablaremos después. Durante este periodo, la propia Iglesia atravesó también un propio proceso de institucionalización y romanización que abandonó lo que presentaron hace un momento, esta herencia más bien colonial de la figura del rey como un intermediario entre la Santa Sede y los obispos. Este proceso de romanización estuvo empujado por la caída del modelo del antiguo régimen, de este sistema en el cual el rey era una suerte de vicario, como ha sido expuesto hace un momento, un intermediario entre los obispos y el papa. Y en este proceso, los ultramontanos, que es una corriente ideológica y teológica y política, fueron fundamentales. De ellos hablaré en un momento más. Con los ultramontanos, abrió un ciclo de elaboración teológica y política por parte de los actores católicos, sobre la forma republicana y la forma social del país. Desde el debate entre ultramontanos y liberales hasta el reconocimiento de la pluralidad política y social del catolicismo posconciliar peruano, la Iglesia Católica ha estado involucrada en la gesta de la sociedad y la reflexión política en el país. Lo que intento presentar de manera corta y tal vez apresurando y cortando algunos procesos es cómo se ha ido gestando este proceso, este involucramiento entre fe y la forma republicana. Primero haré un balance de lo que significó esto durante el siglo XIX hasta el primer centenario de la República. El ultramontanismo peruano surgió alrededor de la década de 1830 como resistencia a este modelo galicano del que hace un momento mencioné, en el cual el rey era una suerte de intermediario entre los obispos y el papa, y que además propugnaba la idea de que la iglesia debía ser una iglesia nacional, es decir, independiente de su conexión con el papa y con la Santa Sede, y que fuese una suerte de institución adosada al modelo republicano. Los ultramontanos emergieron rechazando ese modelo teológico y político. Figuras como José Ignacio Moreno o Bartolomé Herrera lideraron un proceso de reconfiguración institucional de la Iglesia Católica acorde con los procesos globales de institucionalización y romanización del catolicismo occidental y latinoamericano durante el siglo XIX. De esta manera, el conflicto alrededor de la Iglesia y su papel en la República, caracterizado por la historiografía tradicional, diríamos, como un debate entre conservadores y liberales, fue más bien una disputa teológica y política sobre el modelo de iglesia que se quería implantar en el Perú, pero también cómo esa iglesia debía plantear su relación con la nueva república. La victoria eclesial se zanjó a favor de los ultramontanos, no solo en el Perú, sino a nivel global. No obstante, el ultramontanismo peruano reclamó una presencia activa dentro de la vida pública del país y la institucionalidad del Estado. Los ejes de la discusión fueron la afiliación católica del Estado, es decir, si el Estado debía o no ser católico, para los ultramontanos debía ser católico. También propugnaba la intolerancia religiosa y, por supuesto, la dependencia de lo político respecto de la autoridad moral de la Iglesia. Por un lado, los ultramontanos proponían la conservación de la intolerancia religiosa, mientras que los liberales hablaban de la tolerancia religiosa y la autonomía de lo político respecto de la Iglesia. El debate teológico-político concernió no solo el modelo eclesiológico, sino la forma de la república, como mencionaba hace un momento, es decir, el ideal de una iglesia nacional, como lo planteaban galicanos y regalistas, siguiendo el modelo del antiguo régimen,
era irrealizable en un contexto post-revolucionario francés. Por tanto, el modelo galicano era una alternativa desvirtuado, propio de un orden político ya extinguido en el siglo XIX como el del antiguo régimen. Mientras que la eclesiología ultramontana, de una iglesia católica romanizada y distinta al Estado y la sociedad, se mostraba como una alternativa más sólida para un mundo post-revolucionario. En esta disputa es importante o es interesante, por ejemplo, y sobre esto hablaré un poco más, el proyecto de constitución que presentó Bartolomé Herrera al Congreso Constituyente de 1860. Es de una u otra manera el culmen de la idea de la República Católica desde esta perspectiva ideológica ultramontana. El entonces electo obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, consideraba que, y cito, la conducta del gobierno, siendo como es católico respecto de la Iglesia, ha de ser conforme a los cánones y al concordato. Pero se puede demostrar que entre un Estado católico y la Iglesia no hay otra regla que observar. Cierro la cita. Es decir, la institucionalidad del Estado peruano, acorde a Bartolomé Herrera y su proyecto, debía fundarse en las leyes eclesiásticas, de acuerdo a la costumbre propia del antiguo régimen, pero también a un nuevo tratado que se llama el Concordato, que era una nueva relación por la cual la Iglesia reconocía, o el Estado peruano reconocía, que había una entidad superior que gobernaba a la Iglesia local. Esta aparente ambigüedad entre la necesidad de la confesionalidad del Estado y la búsqueda de una independencia política de la Iglesia en este mismo Estado es una de las características propias del ultramontanismo peruano. Una Iglesia independiente del Estado, dependiente de Roma, pero cuyas leyes eclesiásticas y cuya autoridad moral tuviesen un peso en la configuración del Estado y la sociedad peruanas. Estas son las primeras ideas sobre cómo debía fundarse el Estado, cómo debía organizarse el Estado. No obstante la ambigüedad, el ultramontanismo de Bartolomé Herrera no era un ultramontanismo nostálgico de la alianza entre el trono y el altar. En su proyecto de constitución propuso un modelo de democracia orgánica, es decir, no hay una mirada nostálgica sobre el modelo monárquico, donde el rey es una suerte de funcionario intermedio entre la Santa Sede y la Iglesia local. Él apuesta por el modelo democrático, pero en unas claves que en su momento se llaman la democracia orgánica, es decir, donde hay determinadas instituciones que se llama el poder conservador, que permite balancear y dar estabilidad al Estado. Si Bartolomé Herrera estuviese viviendo en nuestros tiempos, probablemente volvería a retomar esta idea, ¿no? Dado el caos político en el que hoy nos estamos viviendo, ¿no? Para ello, Herrera consideraba, por ejemplo, que la Cámara de Diputados representaba los intereses nuevos de la sociedad peruana, mientras que el Senado, la Cámara de Senadores, encarnaba lo que él llamaba, y cito, los intereses permanentes de todas las clases sociales, cierro la cita, por lo que en su composición, 3 de sus 30 miembros debían provenir del clero. El clero era, para Bartolomé Herrera, uno de los elementos estabilizadores de la República. De igual manera, en su proyecto constitucional, el Consejo del Estado tenía como uno de sus miembros importantes al arzobispo de Lima o a su vicario, o al vicario capitular en caso de que la sede de Lima estuviese vacante. Y la labor del Consejo de Estado no era nada más y nada menos que velar por el buen desempeño del presidente y los otros funcionarios públicos, la de proponer puestos públicos y eclesiásticos y de formular normas que convengan al bien público. Es decir, la república y el modelo democrático no eran desdeñados en la lógica ultramontana de Bartolomé Herrera, pero sí eran entendidos que la Iglesia tenía un lugar crucial en esa organización de la república y en esa organización del sistema político para el país. Por supuesto, el proyecto de Bartolomé Herrera fue rechazado y duramente criticado por los sectores liberales, y que de una u otra manera significó el fracaso político del ultramontanismo, es decir, la idea de que la Iglesia efectivamente tuviese una presencia institucional en los mismos órganos del Estado. No obstante el fracaso del ultramontanismo, esto provocó un giro hacia la construcción de una militancia más bien laical desde la segunda mitad del siglo XIX,
primero con la sociedad política católica en 1867 y que luego se irá consolidando a lo largo del resto del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX en la fundación de la Acción Católica en 1935. Es decir, el ultramontanismo y la experiencia católica que emerge de allí, la Iglesia Católica institucional que emerge de allí, ante el fracaso político girará hacia lo que se denomina la militancia laical, es decir, el involucramiento de los laicos en un proceso de construcción de nuevas alternativas políticas para el Perú y para la sociedad. De esa manera es posible comprender, por ejemplo, el fallido Partido Católico entre 1913 y 1919 o la democracia cristiana en 1956. Solo para finalizar esta sección, vale destacar, por ejemplo, que el Partido Católico, que nació en Arequipa, una ciudad con una larga tradición católica, incluía en su programa político una serie de demandas por descentralizar el país. Es decir, la preocupación laical católica no estuvo desvinculada del entorno. Es decir, el Partido Católico recogía estas intenciones descentralizadoras que estaban presentes en Arequipa a inicios del siglo XX. No obstante, ante el fracaso, a pesar del fracaso de la plataforma del Partido Católico, por ejemplo, en 1919, esto sí implicó algo que es bien importante y que me permite moverme al siguiente punto, que es el reconocimiento de la pluralidad de programas políticos para el país. Frente al modelo de Herrera, donde aún hay un sueño católico de que la República se organice a partir, constitucionalmente también incluye a la Iglesia en su organización, la militancia laical implicará un progresivo reconocimiento de la pluralidad de programas políticos para el país. No necesariamente que eso fuese legítimo, pero sí hay un reconocimiento de que hay que competir en el espacio político y en el espacio público para poder mostrar que hay una alternativa católica válida para el país. De esta manera, en la primera mitad del siglo XX, los partidos católicos, las asociaciones de laicas y laicos y las intervenciones de los obispos a través de sus cartas pastorales fueron las formas de participar en la sociedad política y civil, es decir, ya no hay una pretensión de monopolizar el Estado por dentro, sino más bien de entrar en el espacio público. Me permito moverme a la siguiente parte, que es la Iglesia como religión pública y profética en la sociedad civil peruana. Para la Iglesia Católica, la emergencia de la pluralidad religiosa y política se dio en el marco de un proceso de cambios institucionales, doctrinales y pastorales experimentados desde la segunda mitad del siglo XX. En esta línea, el Vaticano II y su recepción en América Latina, en 1968 en adelante, con Medellín en adelante, fueron motores y han sido motores para una transformación inédita del catolicismo a favor de una sociedad civil más plural y comprometida con valores como la democracia, la justicia social, los derechos humanos. El Vaticano II y su recepción continental en la Conferencia de Medellín forjaron una identidad eclesial comprometida con la justicia y de tal manera que los católicos peruanos se comprendieron a sí mismos como un pueblo de Dios peregrinante en las categorías temporales, espaciales del Perú de entonces. La Iglesia volcó sus esfuerzos a colaborar en la segunda mitad del siglo XX en la transformación de las estructuras de injusticia y de violencia institucionalizadas en el país. La Iglesia se transformó en una institución clave para desafiar discursiva y pastoralmente la opresión económica, la represión política, las violaciones de derechos humanos y la pobreza estructural del país, ¿no? En este sentido, la década de 1970 fue para la Iglesia un tiempo de emergencia y consolidación de ella como una religión pública de características proféticas, es decir, como una religión dispuesta a denunciar públicamente las represiones políticas, el monopolio político de las élites, la formación política de la sociedad y la elaboración, además de una reflexión teológica que permitiese interpretar las condiciones centrales del país de entonces. De esta manera, como se ha estudiado mucho, la Iglesia buscó constituir el sujeto pobre, por ejemplo, como un sujeto histórico involucrado en el proceso de cambio de la sociedad peruana. En esta labor, incluso actores de la Iglesia encontraron o estuvieron abiertos a dialogar con sectores de izquierda para encontrar puntos comunes en la búsqueda de un país
más justo y solidario. Eso se ve, por ejemplo, en los comunicados, en los documentos eclesiales de la década del 70 u 80, donde hay un uso de un lenguaje también de izquierda, muy común entre muchos miembros de estos sectores eclesiales. La Iglesia peruana del posconcilio entonces encontró en la acción sociopolítica una manera de incidir en el debate público, a través de manifiestos episcopales, institutos de investigación, agencias de cooperación, movimientos laicales y la inserción en los movimientos sociales. Los miembros de la Iglesia peruana participaron activamente en la formación de una conciencia eclesial comprometida con el país, su quehacer sociopolítico y el sueño de una república justa para todas y todos los peruanos. La acción eclesial posconciliar en la esfera pública implicó el reconocimiento de la legitimidad del pluralismo político y social, en el cual los laicos eran otros actores del debate público. Esta nueva actitud contribuyó al fortalecimiento de la democracia, de la sociedad civil en el Perú, y fue de una u otra manera el dejar de lado este deseo de catolizar la estructura del Estado, y más bien reconocer que hay otras maneras de influir en el debate público. Quiero cerrar con algunas ideas finales. ¿Qué iglesia podemos, o qué relación entre iglesia y política podemos pensar a puertas del Bicentenario? Bueno, estamos ya en el mes del Bicentenario. El desplazamiento hacia la cooperación con las propuestas reformistas en el Perú, desde la opción por los pobres, por ejemplo, también generó profundas resistencias en otros sectores de la Iglesia Católica. Esta nueva pluralidad interna de la Iglesia Católica ha estado marcada en las últimas 3 décadas por tensiones teológico-políticas contrarias al diálogo con marcos conceptuales marxistas o más seculares. Con el ascenso de San Juan Pablo II al solio pontificio, se inició todo un proceso de revisión de la reflexión y la acción pastoral de la teología de liberación, por ejemplo, en la década de los 80, hay 2 comunicados que se publican en el año 84 y en el año 86. Asimismo, el conflicto armado interno en el Perú radicalizó estas tensiones a causa de la polarización política de los actores sociales y eclesiales en la esfera pública. Los giros también eclesiales, así como la situación del país en los 80, promovieron una reflexión sobre cómo promover el cambio social que involucrase a todos los actores católicos, tanto las jerarquías como los agentes pastorales. Pero este proceso no se dio sin tensiones, y esto es lo que quiero destacar en este último apartado. La crisis de la institucionalidad democrática y la implementación del modelo neoliberal en la década de los 90 fortalecieron los frentes para la acción católica en claves sociopolíticas como la defensa de los derechos humanos fundamentalmente. Asimismo, se fortalecieron nuevas redes católicas articuladas a comunidades más protestantes, por ejemplo, evangélicas, pentecostales, muchas de ellas desconfiadas de la creciente secularización y pluralización de la sociedad peruana. En este escenario se han fortalecido en las últimas décadas grupos públicos con agendas que reivindican los que hoy llamamos los valores innegociables, es decir, la defensa de la vida, desde la concepción, la familia tradicional, la responsabilidad exclusiva de los padres en la educación de los hijos, por ejemplo. Junto a este sector conviven también los grupos católicos abiertos a la negociación pública, más tolerantes a la pluralidad de la esfera pública y con apertura a negociar con estos escenarios de secularización, y orientados también a las reivindicaciones sociopolíticas de las mayorías marginadas. Esta situación ha generado profundas tensiones intracatólicas que se vinculan también, por supuesto, a la polarización del debate político y social del país de las últimas décadas. Es indudable que la polarización del país ha influido seriamente en la profundización de las tensiones internas del catolicismo contemporáneo y en las posibilidades de establecer compromisos teológicos y políticos. Por ello, creo que este giro hacia este mundo de los innegociables y hacia estas plataformas teológicas y políticas desconfiadas de la secularización y del diálogo con otros marcos conceptuales y marcos ideológicos, puede hacer correr el riesgo de que la participación activa en el espacio público del catolicismo y en el debate sobre los temas profundos y claves en el Perú del Bicentenario pierdan peso. De tal manera que
en las últimas, sobre todo en la última década, la participación activa de la Iglesia en el espacio público ha perdido mucho terreno como consecuencia de estas tensiones, indudablemente, ¿no? Cada una de estas posturas que conviven en la Iglesia hoy tiene una idea de lo político sobre cómo se debe conformar el país y la sociedad. Por ello, creo que es necesario hoy día retomar una propuesta, y con esto voy cerrando, que es la propuesta del cardenal de Chicago, Joseph Bernardin, quien en 1996 planteó la necesidad de construir un terreno común para abordar estas diferencias, es decir, estas diferencias que son aparentemente irreconciliables entre católicos. Es necesario, creo, hoy construir un consenso teológico, político, sobre las diferentes y divergentes culturas políticas que conviven hoy en el catolicismo peruano y que también son un reflejo de esta polarización del catolicismo global, que promueva una presencia crítica de la fe en el debate público del país. En esta línea, la Iglesia, creo, en su conjunto está invitada también a abrirse a la complejidad del mundo contemporáneo peruano con sus desafíos y oportunidades. La apertura puede generar espacios de colaboración y no solo de confrontación u oposición a estos valores más seculares que van emergiendo en la sociedad peruana. La apertura puede generar espacios de colaboración y además creo que hay una trayectoria histórica de la Iglesia en el Perú, especialmente en el posconcilio, que da cuenta de un intento de hacerse pueblo con el pueblo peruano en sus luchas por la justicia y la construcción de un país más solidario. Es decir, es necesario, creo, superar las tensiones para validar la voz crítica desde la fe contra las situaciones que destruyen la posibilidad de la convivencia y la vida humana. En el marco del Bicentenario, entonces, creo que la trayectoria histórica de la Iglesia peruana da cuenta de su rol en la constitución de la forma republicana, del valor de la democracia y de la importancia de la esfera pública, tanto desde el proyecto de Bartolomé Herrera hasta las intervenciones de la Iglesia peruana más contemporánea. Desde su pretensión de monopolizar el Estado hasta el reconocimiento de la pluralidad política y religiosa, la Iglesia ha sido y es una institución participante de la vida patria. La historia de los últimos 50 años muestra el importante papel del catolicismo, no sin ambigüedades, por supuesto, y también sin excesos, que ha participado en la forja de un consenso común sobre valores e ideales para la sociedad y la política peruana. La democracia, el bien común, la equidad, la justicia y la solidaridad hoy son conceptos ineludibles en el discurso político católico. Hoy son también ineludibles en el actual escenario de crisis sanitaria y polarización política que vive el país. Por ello creo que la Iglesia, a partir de su propia trayectoria, está invitada a buscar consensos y a construir oportunidades en un escenario de mayor pluralidad política, religiosa, pero también de emergencia de nuevos valores culturales y de nuevas formas de vida en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Rolando, por tu intervención, que nos ha permitido transitar del siglo XIX al siglo XX a través de los proyectos eclesiológicos, ¿no? Y confrontarlo a la realidad de hoy. Justamente hablando de la época del posconcilio, tenemos la última intervención de la jornada, que es la de Juan Ramírez Aguilar, historiador, actualmente profesor en la Universidad Ricardo Palma, quien nos va a hablar sobre la Iglesia y Estado durante la segunda mitad del siglo XX, análisis y perspectivas. Adelante, Juan, con la intervención. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes con todos. Fernando, disculpa, deseo presentar mi diapositiva, pero en la flecha verde de abajo, pues... Bueno, no me permite el PPT, pero bueno, vamos a hacerlo en este caso de manera, como usualmente se hacía anteriormente, expositiva. Bien, el día de hoy me toca hacer una ponencia acerca de la presencia, digamos, del Estado, o en ese caso la relación Estado-Iglesia durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos visto justamente a Rolando escuchar
justamente esta situación que hay entre lo que es el siglo XIX, el siglo XX, y el siglo XX, para ser más específicos, es mucho más enriquecedor en cuanto a los cambios. ¿Ya? Para 1944, en Francia, hay una nueva visión de hacer la teología, denominada la Nueva Teología, del cardenal Emmanuel Celestín, quien de alguna manera busca que los religiosos, sacerdotes, vayan en ese caso a los campos obreros. ¿Por qué? Porque justamente gran parte de ellos, de los obreros en ese caso, están siendo tomados por los comunistas. Entonces se busca justamente que estos sacerdotes estén dentro, digamos, de estos espacios para lo que es la evangelización. Y a la vez estos sacerdotes van viendo que hay una situación bastante compleja, ¿no?, de la realidad en la cual viven miles de obreros. Y es que justamente hay muchas injusticias. Y esas injusticias hacen este cambio, ¿ya? Para hacer analizar que la Iglesia no solamente está comprometida con los sectores de poder, sino también está comprometida con los sectores más populares. La teología de la liberación, que surge justamente en la segunda mitad del siglo XX, recoge de alguna manera esta experiencia, recoge también experiencias de la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que para fines del siglo XIX, la Iglesia comienza a introducirse en la esfera social. Recordemos la Rerum Novarum, del Papa León XIII, quien de alguna manera comienza a analizar que la realidad es otra, porque muchas veces el clero o el sacerdote estaba más vinculado a la visión teológica, estaba más vinculado al tema sacramental y muy alejado en ese caso del tema social. Entonces, vemos claramente cómo se van dando una serie de elementos, ¿no? Como voy mencionando, está Rerum Novarum, la Nueva Teología, el Concilio Vaticano, tal como lo mencionó también Rolando, fue fundamental e importante, porque el Concilio Vaticano II, para mí, rompe esquemas en el sentido de que, de alguna manera, la Iglesia comienza a tener una visión distinta, ¿no? La Iglesia en el mundo, uno de los documentos justamente donde se hace referencia justamente a la importancia de que tiene el hombre en relación a lo que es la libertad, ¿no? Entonces, cito, ¿no? La Gaudium Spes número 19, dice: el hombre no puede entregarse al bien si no dispone de su libertad, de una libertad que nuestros contemporáneos tanto estiman y ensalzan con entusiasmo y no sin razón. Sin embargo, muchas veces la fomentan de malas maneras, como si fuera una licencia para todo lo que agrada, incluso para el mal. La auténtica libertad es una espléndida señal de la divina imagen en el hombre, ya que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. Entonces, esta cita de alguna manera nos habla justamente de la importancia de la libertad, ¿no? Entonces, el ser humano ya no está sujeto, en ese caso, o obligado a hacer ciertas actividades, o lo que establece, digamos, lo digno, sino que ahora está buscando maneras en las cuales los hombres también puedan justamente mejorar su condición económica y social. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en las ponencias anteriores, claramente el sacerdote, el papa, cumplían una función dentro de la sociedad, ¿no?, para que esta sociedad esté bajo sus lineamientos, planteamientos. Pero con el Concilio Vaticano II, digamos, al hombre se le deja en ese caso se deja hacer mayor uso de su libertad. Esto no significa que sea libertinaje. Quiero que entendamos esto. Entonces, este Concilio Vaticano II, que no fue, digamos, no estaba dentro, digamos, de los planes de la Iglesia, sino que fue algo inesperado. Quien lo convocó justamente fue el Papa Juan XXIII, y lo cual significó justamente el cambio que la Iglesia de alguna manera venía planteando desde
unas décadas pasadas con la nueva teología. Ahora, entender la presencia política, ¿ya? Habría que entender también a los integrantes de la Iglesia. Michael Flett hace en ese caso una tipología de católicos. Él considera que hay tres tipos de católicos, ¿no? El católico organizativo, el católico sacramental y el católico cultural. Por católico organizativo, Michael Flett considera que ellos están participando en organizaciones propias de la Iglesia, ¿no? Entonces, están en las comunidades parroquiales, están en diversas actividades que organiza la Iglesia, asamblea, etc. Los otros católicos son los sacramentales, ¿no? Que están más relacionados a los sacramentos, están apoyando en ese caso en lo que es la liturgia, están apoyando en algunos temas, cursivos, etc. Y el tercero son los católicos culturales. Y Flett considera que los católicos culturales son aquellos católicos que han tenido una formación por sus padres, pero que de alguna manera se han alejado de la Iglesia un poco, pero están más vinculados con el tema civil. Y aquí quiero entrar justamente con esos católicos culturales. Ellos son los que justamente van a ir introduciéndose de a pocos en la presencia, digamos, de la Iglesia en el contexto del siglo XX, ya que muchos de ellos logran justamente relacionarse con la sociedad. Los católicos organizativos y sacramentales prácticamente se mantienen dentro, digamos, de la Iglesia, de ese circuito, y los culturales prácticamente van introduciéndose en la sociedad civil. Ahora, dentro de la Iglesia peruana hay que entender un personaje muy importante para esos cambios. Es el cardenal Juan Landázuri Ricketts. Él en la década del 50 asume lo que es el arzobispado de Lima, y a fines justamente de la década del 50 él considera, digamos, la misión, ¿no? Justamente salir, ¿no? No una iglesia, digamos, cerrada, sino es salir, buscar. Y para 1961 hay un documento en el cual es la iglesia y la política, donde justamente hace un llamado a que haya justamente esta presencia de la iglesia en situaciones que son propias del Estado. Recordemos que la iglesia siempre ha estado vinculado con el tema público. Siempre ha estado, ¿no? Cuando nos hablaba, en ese caso, Sara González, ¿no? Del primer presidente del Congreso de la República, ¿ya? Entonces vemos claramente cómo la iglesia participa dentro de él. Entonces, Landázuri tiene una visión distinta. ¿Por qué? Porque justamente está considerando que la iglesia debe asumir un rol político, pero ya distinta a lo que fue en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahora se está buscando de alguna manera incluir a otros actores sociales, ya no solamente a los grupos de poder económico. El cardenal Landázuri en 1966 dio un discurso en la Universidad de Notre Dame. Voy a citar: conscientes de una revolución social que está en progreso, nos identificamos con ella y estamos tratando a través de nuestras jerarquías nacionales y el CELAM de activar la comunidad cristiana en todos los niveles. Estamos examinando y revelando nuestra actitud social y orientándolas hacia la visión del Concilio Vaticano II, particularmente hacia la Constitución sobre la Iglesia y el mundo. Entonces, vemos claramente que Cardenal Landázuri va justamente asumiendo el respaldo, ¿no?, a estos cambios que se vienen dando con el Concilio Vaticano II y con una nueva visión de iglesia. Una iglesia más inclusiva, dejando de lado en ese caso los grupos de poder que había gozado la iglesia durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, y tal como lo mencionó Rolando, justamente el ultramontanismo. Ahora, en ese contexto
de la segunda mitad del siglo XX, aparte de la figura del cardenal, aparece justamente un grupo de sacerdotes. La encíclica Populorum Proessio, que digamos surge en 1967, ¿ya? Publicada en ese caso, el Papa lo que hace es invitar, ¿no?, a la comunidad y a los sacerdotes, en ese caso, a intervenir en la sociedad. Y así que no solamente en el Perú, sino que también a nivel América surgen movimientos sacerdotales. En el caso del Perú, nace el movimiento sacerdotal ONIS. ONIS significa Oficina Nacional de Información Social. ONIS surge como una entidad para actualizar a los sacerdotes sobre temas sociales, políticos, económicos. Es decir, irlos introduciendo a la sociedad, ya que muchas veces se les consideraba que estaban alejados de la realidad. Y a partir de este contexto, ONIS nace en 1968, justamente en el contexto del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ahora, ahí nace también justamente un debate de que estos sacerdotes tienen una orientación marxista, son comunistas. Alfredo Garland tiene un libro como Lobos Rapaces, donde justamente hace esta descripción de los sacerdotes que supuestamente están más orientados a lo que es el comunismo. Pero hay que entender, ¿ya?, que esta es una visión de iglesia. Pero la otra visión de iglesia es que justamente aquellos sacerdotes que no están comprometidos con la justicia social, se les considera en este caso conservadores. Entonces, nace en este contexto esta dicotomía conservador y progresista, que hasta hoy en día lo observamos en nuestra realidad. Ahora, tengo una cita del padre Tomás Murs, que él en este caso fue un miembro de ONIS. Él estuvo muy vinculado con la zona sur de Lima. Él es sacerdote de los Merignol. Y aquí tengo una cita de él, voy a citarla. Dice: ONIS y las corrientes de la teología de la liberación nunca auspiciaron una lucha de clases. Hay una lucha de clases y no hay que negarlo, porque hay injusticia social. Hay dos maneras de hacerlo. Una, dialogando, llegando a tratar un acuerdo, y el otro reclamando. Para la clase obrera, los sectores más pobres es una lucha de defensa y no de agresión. La agresión viene de los que explotan y marginan. La lucha de clases quiere decir discrepancias y enfrentamientos verbales. La lucha de clases quiere decir levantar la cruz e ir contra la muerte para dar vida, y eso cuesta mucho. Entonces, esta entrevista que yo le hice al padre Tomás me permitió justamente tener un mayor análisis de la realidad que se vivió justamente en ese contexto, que fue bastante polarizado. Al igual que las elecciones que hemos vivido este año, de la polarización dentro de la iglesia, también esta polarización se dio justamente en el contexto de la década del 60 y 70. ¿Ya? Entonces, vemos cómo dentro de la iglesia se van creando a nivel político dos corrientes. Estas dos corrientes que también nacen justamente segundo, ¿no? Entonces, porque hay algunos que, digamos, no estaban del todo satisfechos con las orientaciones que daba el concilio. Entonces, tenemos un contexto bastante revolucionario, ¿ya?, de la época, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel político, a nivel económico. Ahora, en ese contexto del surgimiento de ONIS de 1968, ellos se crean en el mes de marzo. Y en el mes de octubre del mismo año se da lo que es el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. El golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, muchos en ese caso aplaudieron, digamos,
las reformas que hizo. Onís, en su momento, de alguna manera, estuvo a favor, pero, ok, gracias, estuvo a favor, pero también, digamos, no estuvo a favor del todo. ¿Ya? Entonces, no vayamos a pensar que este movimiento estuvo a favor de todas las reformas que hizo el gobierno de Velasco, sino que de alguna manera estuvo más vigilante. Tengamos en cuenta también que Velasco, en el discurso que hizo para lo que es la reforma agraria, él justamente citó a este movimiento, por cuanto justamente era un movimiento que estaba justamente significando cambios. Ahora, dentro del movimiento sacerdotal Onís, hay un personaje que quiero destacar. Ya con esto voy acabando, y es el padre Jorge Álvarez Calderón, que el año pasado, digamos, falleció. ¿Ya? Él, en ese caso, provenía del sector de la oligarquía, él, digamos, en ese caso fue sacerdote, y en ese caso él mantuvo justamente a este grupo de Onís promoviendo y brindando algún tipo de declaración y haciendo documentos. ¿Ya? Entonces, él considera que la relación entre Onís y el Estado, es decir, la Fuerza Armadas no fue del todo buena, sino que hubo cuestionamientos y críticas hacia otras reformas. Y ya para acabar, entendamos la segunda mitad del siglo XX como que la historia de la Iglesia ha evolucionado, sí, ha evolucionado de acuerdo también a la sociedad, ¿no? Entonces, vemos claramente que nuestro país, ¿no?, a lo largo de estos 200 años ha ido cambiando, ha ido incluyendo. Igual, la Iglesia Católica también, digamos, ha ido cambiando esto. Entonces, vemos claramente que la política, que estaba muy aferrada en la época de la colonia a lo que es el patronato regio, en el siglo XX prácticamente ya no tenemos patronato regio. Hoy en día, inclusive la propia Iglesia establece una separación entre Iglesia y Estado. En la doctrina social de la Iglesia, ahí en ese caso hace mención. Y ya para acabar, la presencia de los cardenales Landázuri, Vargas Alzamora y actualmente Monseñor Carlos Castillo están orientando, han orientado una iglesia para contribuir a reducir las injusticias sociales y, algo muy importante, a fortalecer los valores democráticos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Juan. Con estas dos ponencias últimas enfocadas en el siglo XX y los tiempos actuales, los desafíos de la sociedad de hoy, vamos cerrando nuestra mesa, que de alguna manera refleja, digamos, una serie de interrogantes, en muchos casos, ¿no?, que podrían haberse generado durante el proceso de independencia. Son como momentos especiales, ¿no?, la época de la independencia y los tiempos de hoy. Varias veces en esta reunión se ha hecho énfasis a los símiles, y yo creo que eso es bien importante rescatarlo. Antes de concluir, vamos a hacer una rápida ronda de preguntas, el tiempo ya nos apremia. Hay una pregunta para cada uno de los participantes. Les rogaría una respuesta concreta y rápida. Para Raiza, tengo una pregunta. Tú has planteado varios discursos a partir de la información que has recogido, discurso fidelista o a favor de la independencia. ¿Cuál es la documentación base en el cual sostienes esto? O sea, ¿de qué tipo de documentos estamos hablando en concreto? Si pudieras hacer una rápida relación de ellos. En el caso de Sara y Raúl, la pregunta es sobre, digamos, han presentado en la última parte, en la parte muy, muy rica de la exposición, las diversas representaciones, ¿no?, en honor a la patria, la independencia, los nuevos ideales, etc. En la zona de trabajo de ustedes, ¿a partir de qué momento es rastreable esto? Es decir, 1821, 1822, casi de inmediato. Sería interesante, digamos, ver los momentos iniciales de todas estas representaciones.
En el caso de Rolando, hay una pregunta que se hace. La propuesta de Herrera no era la que en ese momento proponía el propio Papa y la Iglesia en general. Había otros obispos en el Perú que lo promovían, que promovían diferentes alternativas, es lo que se plantea. Y para Juan, la pregunta sería, en el caso de Onis, ¿hasta qué punto era coherente con Vaticano II y con Medellín? Si pudieras un poco precisar al respecto. Muy bien, entonces cedo la palabra en primer lugar a Raiza para la respuesta y en orden como hemos ido, ¿no? Para los demás. Raiza, por favor, tu respuesta. Sí, ¿me escuchas? Sí. A ver, la pregunta respecto a qué tipo de documentación empleé para hacer todo, para llegar a los discursos, es más que todo las series del archivo arzobispal, que en este caso sería la serie de capítulos, curatos, la serie de emancipación y la serie de estadísticas para establecer un poco el orden y la organización de las doctrinas eclesiásticas de Huarochirí y Yauyos, contrastándolo un poco con la colección documental de la Independencia, con la cual pude rastrear los diferentes nombres de los curas y cómo cambian su testimonio, ya sea en primer caso en la época de fidelidad a la corona, o en el caso de ya cuando ya se proclama la independencia. Eso es lo que realicé, es un balance, me apoyé en esas series documentales del archivo arzobispal, y bueno, tuve también el apoyo del señor Melesio también, que me orientó un poco por ese lado. Y bueno, esas básicamente son las fuentes que utilicé para llegar a estas conclusiones. Bueno, en sí son un tanto generales, porque todavía falta un poco profundizar, pero básicamente es eso. Muy bien, gracias. Sara, Raúl, adelante. La pregunta era sobre las fechas, ¿verdad? De las manifestaciones que hemos estado viendo en la ponencia. Bueno, pues con respecto a Naván, la arquitecta Patricia Navarro Grau, que es bastante conocida en el tema de restauraciones de patrimonio eclesiástico, me ha dicho de palabra que la bóveda de Naván es de 1821, lo que ha mostrado Monseñor, ¿no? Con los ángeles, el rey David y el texto del Magnificat, y que no presenta repintes posteriores. Ella ha visto los libros de la comunidad, porque así se funciona en la sierra, ¿no? Cualquier cosa que se hace, que no se hace, pues se constata en los libros de la comunidad. Ha costado tanto, bla, bla. Entonces yo me creo lo que ella dice. En cuanto a Huancahuasi, es mucho más descafeinada la historia, es decir, que Huancahuasi no es un pueblo, es una capilla en mitad de ningún sitio, pero a mí me parece por el estilo, y a Monseñor también, obviamente, que es contemporánea porque son algunos de los primeros ejemplos por el estilo en los que se muestra la bandera peruana, rojo y blanco. Y lo de Huancahuasi es un poco de aventura, lo que hemos dicho, ¿no? Pero la de San Pedro de Naván, si la arquitecta Patricia Navarro Grau tiene razón, que no tengo duda en absoluto, puede ser una de las primeras manifestaciones de la bandera peruana, porque, o sea, Monseñor se apresuró un poco, no está aquí porque tiene que ir a celebrar misa. O sea, digamos, el marco, la guirnalda que encierra el texto, la cartera con el Magnificat, es en rojo y blanco. Y si ustedes se fijan, la puedo enviar a quien esté interesado, que me contacten. Los músicos, los que son ángeles y el rey David, van todos vestidos de rojo. Y eso es bastante llamativo. Es algo que no ha dado tiempo a explicar, quizás yo me he explayado demasiado en la primera parte, pero
¿Qué puedo decir? Es todo lo que puedo hablar al momento. San Pedro de Naval sí está documentado que es de 1821, creyendo, como lo hago, a la arquitecta Patricia Navarro Grau. Huancahuasi no sé por qué no he encontrado documento de fundación, se ha encontrado pues que existía en la época virreinal y hoy día el edificio es moderno por fuera, pero han conservado el retablo, lo cual me merece todo mi respeto y todo mi cariño. Y no sé si hay algo más que quieran que añada. Perfecto, gracias Sara, gracias. De nada. Adelante Rolando. Sí, gracias, José Antonio, por la pregunta. Más que bueno verte también. Hay un bonito libro de un jesuita norteamericano, Jeffrey von Arx, que se llama Variedades del ultramontanismo, ¿no? Y ahí da cuenta de diversos casos de cómo el ultramontanismo tiene estas adaptaciones locales, ¿no? Y entonces a tu pregunta sobre si la propuesta no es lo que está en boga en la iglesia en general, sí y no, ¿no? O sea, hay ideas generales como la noción de esta eclesiología más monárquica, de esta, más bien, una noción más jurídica de iglesia, pero no necesariamente la parte política, ¿no? Por ejemplo, en este libro hay un capítulo bonito sobre el cardenal Manning, que fue un cardenal inglés importante en el Concilio Vaticano I, y él era un gran defensor de la libertad de la Iglesia en el Estado, ¿no? O sea, y nada que ver con la Iglesia y el Estado como lo que está planteando Herrera, más bien de una manera particularmente ambigua, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, porque Inglaterra es un contexto protestante, ¿no? Donde la tradición anglicana está más bien conectada profundamente con lo político. Entonces, hay adaptaciones del discurso ultramontano que van también asumiendo las propias particularidades políticas del entorno, ¿no? Hay una dimensión compartida, pero también hay adaptaciones. Es un poco lo que quería, por supuesto, el tiempo y no era el tema ese particularmente, ¿no? Y hay algunos obispos que discrepan con Herrera, ¿no? Charún, por ejemplo, obispo de Trujillo, esta radicalidad de Herrera contra la Convención Nacional del año, por ejemplo, ¿no? Tiene algunas discrepancias, pero luego hay otra vez un encuentro, o tienen incluso un desencuentro en su visión del Estado a propósito de este discurso donde habla del gobierno de la inteligencia, ¿no? Herrera, Charún más bien habla también de involucrar a otros ciudadanos, ¿no? Entonces hay discrepancias también dentro de los propios actores eclesiales, ¿no? Pero cada vez más, y eso creo que se afianza a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, hay una mayor homogeneidad intelectual e ideológica en el clero urbano y en la élite eclesiástica producto del ultramontanismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rolando. Gracias. Y finalmente Juan con su respuesta. Muchas gracias, Fernando. Sí. En cuanto a lo que es la coherencia de ONIS con el Concilio Vaticano II, con Medellín, luego de yo haber hecho la investigación justamente, luego de haber revisado la información, sí hay en este caso una coherencia, por cuanto justamente se busca la justicia social, en ese caso también se busca que los sacerdotes se involucren un poco más, en ese caso, en la actividad social. Hay un compromiso social y que está marcado no solamente hasta Medellín, sino que está marcado hasta Puebla, ¿no? Pero después, con la presencia de Juan Pablo II, prácticamente se va a ir debilitando, ¿ya? Porque el tema de la justicia social, el tema de la promoción social, el tema, en este caso, de la opción preferencial por los más pobres, está justamente incluida en Medellín y está incluida también en Puebla, ¿ya? Entonces, vemos claramente que sí, hay en ese caso una coherencia, ¿ya? También hay una coherencia en el sentido de mantenerse dentro de la fe, ¿no? En este caso de los sacerdotes que se mantuvieron en ONIS. Pero también hay otros que quizás se van alejando, ¿no? Porque de alguna manera no quieren aceptar en ese caso
algún tipo de imposición, ¿no? Pero hay otros que sí se mantuvieron, a pesar, digamos, de que Juan Pablo II comenzó justamente a hacer algún tipo de investigación para ver el tema de su teología de la liberación, que al final Ratzinger en ese caso lo aceptó, pero dijo que tenía que ser mucho más, digamos, celestial y no tan terrenal, ¿no? Son cuestiones ya propias de la teología. Entonces, sí hubo una coherencia y mantuvo una fidelidad en ese caso a la Iglesia. Gracias. Muy bien, gracias, Juan. Les agradezco a todos por su participación, a las 5 personas que nos han acompañado en esta segunda sesión de la mesa, y también el agradecimiento a todos los que han participado, ¿no? Y han ingresado a la sala. Gracias a todos, a nombre de la organización, a nombre de los participantes de esta mesa número 10. Buenas tardes con todos. Bicentenario del Perú, 2021.